El título del mensaje es Mi realidad espiritual. Mi realidad espiritual. ¿Qué es mi realidad espiritual? En otras palabras, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy ubicado? ¿Dónde estoy ubicado espiritualmente hablando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, decimos, tengo 5 años. Entonces, me manejo como un niño de 5 años. Tengo ahora 12 años. Me manejo ahora como un adolescente de 12 años. Tengo 25 años. Ahora yo soy un joven y tengo otra perspectiva de la vida. Tengo 40 años. Y ahora empiezo a contar los años que me quedan antes de despedirme de este mundo. Tengo 80 años. Pero esto son edades cronológicas, biológicas, propias del ser humano. Ahora, a nivel espiritual, también hay como edades. Pero no quiero llamarle edades porque quizás nos confunda un poco. Por eso le he llamado realidades espirituales. La realidad es lo que hoy, en el día de hoy, realmente, ¿dónde estoy en relación con Dios? Hoy, en el día de hoy, realmente, ¿dónde estoy en relación con la iglesia, con la familia de la fe? No importa lo que haya sido ayer, no importa lo que haya experimentado ayer, hoy, ¿cuál es mi realidad? Y sobre eso vamos a hablar en esta mañana. Acompañadme, por favor, en la lectura en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. Dice así la Escritura: les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno. Hasta allí nomás nuestra lectura. Que no nos confundan los términos en este pasaje. Aquí una frase que se repite es: les escribo, les escribo, les escribo, les escribo, les escribo, ¿no? ¿Cuántas veces se repite? Contemos. ¿Cuántas veces tenemos ahí? 6 veces, ¿no? Hay una gran diferencia en decir os digo, os digo, os digo, que decir os escribo, os escribo, os escribo. Pensad por un momento cuál es la diferencia. Esta es una de las preguntas que tenemos precisamente en el curso de Primera Juan que estamos llevando la iglesia. Hay una gran diferencia entre decir ya te he dicho y decir te lo he escrito. ¿Sí? Seguramente que vosotros os daréis cuenta de la diferencia. Ahora, ¿a quién? ¿A quién escribe el apóstol Juan? ¿A quién escribe? Dice acá la Escritura: a los hijos, a los padres, a los jóvenes. Si alguien no supiera que esto no se está refiriendo a una edad biológica, ¿no? Esto no se está refiriendo a los padres tuyos, a los padres míos, a los padres de sangre. Tampoco se está refiriendo a los hijos de sangre. Tampoco se está refiriendo a los jóvenes en cuanto a edad. Se está refiriendo al nivel espiritual, o como le hemos llamado, a la realidad espiritual. Hay una realidad dentro de la iglesia y algunos nos manejamos como hijos, otros nos manejamos como padres y otros nos manejamos como jóvenes. Notemos que el apóstol Juan le da su orden. Nosotros ordenaríamos estos 3 de una manera distinta, claro, siguiendo el orden biológico. Nosotros diríamos primero los hijos, después los jóvenes y por último los padres, pero no.
el apóstol Juan dice, habla a los hijos, después a los padres y después a los jóvenes. Poco a poco vamos a ir descubriendo sobre esto, ¿no? Ahora, palabras que se repiten en este pasaje. Les escribo. Otra de las palabras que se repiten es hijos, padres y jóvenes. Ahora, ¿qué dice el apóstol Juan a estos tres grupos? ¿Qué les dice a los tres grupos? Primero veamos lo que les dice. Después interpretemos qué ha querido decir con esto. Y por último, nos preguntemos qué nos está diciendo a nosotros. En primer lugar, ¿qué les dice? A ver, veamos. Lo he puesto en diferentes colores para que lo vayamos ubicando por grupos, ¿sí? A los hijos, color azul celeste, dice, sus pecados han sido perdonados. La segunda vez que se refiere a los hijos, ¿qué les dice? Punto 4. Han conocido al Padre. Han conocido al Padre. Pasemos ahora a los padres. Punto número 2. Han conocido al que es desde el principio. Esta expresión es típica del apóstol Juan, se está refiriendo a Jesucristo, el que es desde el principio. Punto número 5, referido a los padres. Han conocido al que es desde el principio. Se repite. El mensaje para los que están en el nivel padres o en la realidad padres dentro de la iglesia, Juan les dice, han conocido al que es desde el principio. ¿A quién? A Jesucristo. A los hijos, a los que están en nivel hijos o realidad espiritual hijos, les dice, sus pecados han sido perdonados, pero ustedes han conocido ¿a quién? Al Padre Dios, al Padre Dios, al Padre Dios. Esto es interesante, ¿sí? Y por último, los jóvenes. Punto 3, le dice a los jóvenes, han vencido al maligno. A ver, todos los creyentes, en alguna oportunidad hemos vencido la tentación, hemos vencido al maligno, pero aquí el apóstol Juan quiere hablar del nivel joven, realidad joven. Cuando un creyente puede decir, estoy en la etapa joven de mi fe, de mi realidad, de mi práctica de la fe. Dice, han vencido al maligno. Punto número 6, son fuertes. 7, la palabra de Dios permanece en ustedes. Y por último, han vencido al maligno. Nuevamente refuerza esa idea. Ahora, quiero que nos detengamos en estos 3 niveles o 3 etapas, o como le hemos dicho en esta mañana, 3 realidades en cuanto a nuestra vida espiritual. Hijos. Y acá tenemos que hacer una aclaración, ya lo hemos dicho antes y creo que lo tendremos que seguir diciendo para que nos enteremos quizás un poquito. Nosotros tenemos un problema en el idioma español o castellano y nuestras Biblias cuando se encuentran con la palabra hijo, a todas las veces que en la Biblia aparece la palabra hijo, en español le ponen la misma palabrita, hijo. Pero en el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento hay varias variantes para la palabra hijo. Hay varias variantes para la palabra hijo. Por ejemplo, una de estas variantes es lo que se aplica al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el unigénito Hijo. A ver si nos enteramos. El Señor Jesucristo es el unigénito Hijo del Padre. ¿Qué significa unigénito? Único. El unigénito Hijo, ese título solamente lo ostenta Jesucristo. Entonces, hay una palabra en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, hay una palabra que exclusivamente se la aplican a Jesús como hijo. ¿Por qué? Porque es el único. Entonces, ese título no puede ser ni para ti ni para mí. En el idioma griego en que se escribió el Nuevo Testamento, cuando uno lee, ya se sabe, esta palabrita no es para mí, esta es para Jesucristo. Pero cuando se traduce al español, aparece como todas son hijos. El segundo término, un hijo también es como aquel que yo he engendrado.
como papá y mamá, seres humanos. Pero nada que ver, yo no soy un Dios para engendrar a otro Dios. No, yo soy un ser humano. Entonces hay un término para este tipo de hijo, este tipo de hijo. Pero también hay otro término para otro hijo. ¿Sabes cuál es? El hijo que va aprendiendo. Es cuando tú, por ejemplo, nosotros decimos en español, lo he adoptado como hijo. Muchas veces se dice esta expresión cuando alguien le quiere enseñar algo a alguien. Lo he adoptado como hijo. O sea, en otras palabras, yo sería como su maestro y él sería como mi aprendiz, mi discípulo, mi alumno. Pero en el término griego hay una palabrita para aquel que está aprendiendo. Todavía es pequeño, pero está aprendiendo. Lamentablemente en español todas estas palabras se mencionan como una sola, hijo. ¿Y por qué esto lo mencionamos? Porque todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero hay un término que quizás nos puede ayudar un poquito a entender el nivel espiritual, la realidad espiritual. Es por eso que he puesto aquí una variante. Tendríamos que entender esta palabra hijo en este pasaje, ojo, en este pasaje de 1 Juan, como niño, como niño. Y cuando nosotros pensamos como niño espiritual, como niño, y esto no es nada despreciativo, como niño espiritual, nosotros vivimos una realidad en la iglesia muy diferente al que es un padre espiritual o al que es un joven espiritual. ¿Quién es un niño espiritual dentro de la iglesia? Fíjate, el apóstol Juan, refiriéndose a esos que son los nuevos que se están incorporando en la iglesia, son aquellos que se han despertado a la realidad del Evangelio, son aquellos que empiezan ahora a poder saborear lo que es la fe en Dios. ¿Qué les dice a ellos, a estos que están en la realidad niños espirituales? Les dice, sus pecados han sido perdonados. Han conocido al Padre. ¿Sabes que cuando tú y yo estamos en esta etapa de niños espirituales, en esta realidad de niños espirituales, estamos con una expectativa de aprender, estamos con una expectativa de recibir. Estamos con una expectativa de yo me siento y quiero que los demás me sirvan. Cuando uno es niño, ahora de carne y sangre, ¿sí? No espiritual, sino de carne y sangre, cuando uno es niño y está dentro de una familia, el niño nunca se pregunta, ¿qué voy a cocinar hoy? ¿Qué vamos a cocinar hoy? Tampoco un niño se pregunta, ¿tendremos dinero para poder pagar la factura de la luz? Un niño no piensa en eso, sino que está precisamente en una actitud de recibir. El niño se sienta a la mesa no porque ha preparado la comida, sino porque quiere comer. Y esta es una realidad que todos nosotros en diferentes momentos de nuestra vida espiritual experimentamos. Por ejemplo, mira, cuando nos cambiamos de iglesia, de congregación, cuando viajamos a otro país y nos congregamos en otra iglesia. Por ejemplo, nuestra hermana Teresa está en Grecia en este momento. Nuestra hermana Teresa está en Grecia. Y ella me dice, ¿habrá alguna iglesia en Grecia? Sí, le digo, Teresa, hay iglesias en Grecia. Pero yo sé que cuando ella vaya a la celebración hoy, día domingo, va a estar con una actitud de niña espiritual. ¿Sabes por qué? Porque irá a recibir. Ella no se siente responsable de los otros. Ella va a sentarse para que los otros le sirvan. Y esto es sabio, esto es saludable. Es bueno reconocerlo. Muchas veces también cuando estamos en nuestros altibajos de fe,
cuando de pronto las cosas no nos salen bien, cuando de pronto estamos con alguna dificultad y uno dice, no estoy para nadie. Hoy he venido a sentarme y no quiero resolver los problemas de nadie. Quiero recibir. ¿Cuántas veces tú has venido aquí a la iglesia, a la congregación, a la celebración que hacemos? ¿Cuántas veces has venido y has dicho, hoy quiero recibir? Y tú te sientas a recibir. Esa es precisamente la realidad de niño espiritual. No es mala, no, al contrario. Es la actitud de aquel que recibe. Es aquel que está con los brazos abiertos y dice, Señor, ¿qué tienes para darme? Es cuando ve al hermano y a la hermana y quiere que el hermano y la hermana le bendiga, le visite, esté con ellos, esté con ella, esté acompañándole, apoyándole. Es como el niño espiritual, está para recibir, está para recibir. Si tú estás en este momento, es importante que lo reconozcas, porque quien está en la actitud de recibir, no está en la actitud de preparar comida para otro. Tampoco está en la actitud de conquistar un ministerio, sino está en un momento donde necesita ser ministrado, donde necesita un buen plato de comida espiritual para poder fortalecerse, porque está en una etapa de crecimiento, Ojo, esto no quiere decir que ya pasamos esa etapa y ahora nunca más volverá a esa etapa. No, no es así, no es así. Mira, en el caso de mi esposa y yo, cuando nos hemos cambiado de lugar en la tarea misionera, hemos experimentado que cuando tú te cambias y empiezas de nuevo una etapa, es la etapa de sentarse y recibir. Es la etapa de aprender. Es la etapa de descubrir. Yo sé que muchos de vosotros que habéis venido de otros países también habéis experimentado lo mismo. Tú llegas a una congregación nueva y es la etapa de recibir, de aprender, de descubrir. Y es muy buena. Esa es una buena etapa. Ahora, me gustaría que miráramos un texto en la Escritura, que miráramos ahora el punto número 2, que se refiere a los padres. Pero acuérdate, padres espirituales, no padres en el sentido de que yo tengo mi familia y soy papá y mamá. No, padres espirituales. Yo quiero que mires esta imagen. Y que me digas quién es más alto de las dos personas que están en la imagen. Te doy 30 segundos para mirarla, contémplala y tú me dices, ¿quién es más alto de estas dos personas que están en la imagen? Muy bien, Matilde dice, el quien está hablando con el niño, pero fíjate que está agachado. En aquel momento, ¿quién es más alto? El niño. Fíjate, en este momento, el más alto es el niño. Y el otro, a pesar de que es más grande, que es más alto, pero se ha rebajado. Se ha puesto a la altura y aún más, un poquito menos. Y esa es precisamente una de las cosas que tenemos que reconocer cuando uno está en la etapa o en la realidad de padre o madre espiritual dentro de la iglesia. Es cuando vemos a los otros como superiores a nosotros. Es cuando vemos a los otros para ministrarles. Cuando nos olvidamos de nuestras necesidades y vemos o tomamos como propias las necesidades del otro. El padre espiritual o la madre espiritual es el que llega primero a la iglesia y el que se va al último. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos esa actitud, pero ¿por qué? Porque nos rebajamos, porque sentimos la carga, sentimos el peso de poder ministrar a otros. ¿Te acuerdas cuál era la actitud del niño? La actitud del niño, ¿cuál es? Yo quiero ser ministrado. La actitud del padre espiritual es, yo quiero darte, porque tú lo necesitas. Quiero acompañarte, ¿no? Entonces nos amoldamos a nuestros hermanos y hermanas que están en la realidad de niños. Y ojo, no como una carga, sino al contrario. La Escritura
la Escritura nos dice que precisamente es Dios quien pone, quien saca, quien da los dones, los ministerios y demás, y es Dios quien nos da esas capacidades. Nadie puede enorgullecerse y decir, soy superior al otro. No, estoy en una etapa diferente, estoy en una realidad diferente. Otro día, otro me ministrará a mí. Pero como padre o madre espiritual, ahora me toca a mí ministrar a otros. Dice el apóstol Juan a los padres, han conocido al que es desde el principio. Y se los repite 2 veces. Han conocido al que es desde el principio. ¿A quién? A Jesucristo. Y ojo, acá conocer no significa simplemente algo intelectual. Saben quién es Jesucristo. No. Le está diciendo a los padres espirituales, vosotros conocéis cómo actuó el Señor Jesucristo. Cómo perdonó, cómo amó, cómo soportó, cómo se sacrificó, vosotros lo conocéis. Y simplemente ese conocimiento es lo que ahora os impulsa ¿a qué? A hacer lo mismo que Jesucristo. Por eso dice el apóstol, Jesucristo dio la vida por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ahora dar la vida por nuestros hermanos. Tercer nivel o realidad espiritual, jóvenes. Dice el apóstol Juan a los jóvenes, han vencido al maligno, son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes. Y nuevamente recalca, han vencido al maligno. Es como aquel que tiene por delante el desafío de subir una montaña y dice, no me detengo hasta que lo conquisto. ¿Quiénes en la iglesia estamos o están en ese nivel o en esa realidad espiritual? Es cuando tú y yo de pronto decimos, quiero hacer algo. Quiero ayudar a esta persona. Pero nadie te ha dicho que lo vayas a ayudar, sino que surge esa motivación tuya. Quiero darle el discipulado a esta persona. Quiero acompañar a estos. El día domingo pasado, cuando tuvimos la comida fraternal después del bautismo, podía identificar a quienes eran jóvenes espirituales. Eran aquellos que decían, ¿hay que hacer algo más? ¿Hay que hacer algo más? ¿Puedo ayudar en algo más? ¿Llevo esto? ¿Guardo aquello? Y uno dice, una realidad espiritual diferente, porque tienen fuerza, porque tienen ánimo, tienen motivación para hacer, para conquistar, para seguir adelante. Es cuando aquellos hermanos de la iglesia ven que hay un clavo, un tornillo que está ahí medio, que se sale, que ya se cae, y entonces dice, ¿dónde hay un martillo? ¿Dónde hay un destornillador para poner eso? Son aquellos hermanos que tienen esa fuerza, ese empuje para poder hacer cosas para la obra de Dios. Todos hemos pasado por esa etapa. ¿Recuerda tú cuando tenías ese entusiasmo por hacer algo? Hablando de la obra misionera, podríamos decir, cuando uno sale a la obra misionera y dice, voy a conquistar ese lugar. Voy a conquistar a esas personas, voy a extender el mensaje del Evangelio. Y los demás hermanos de la iglesia te miran con ojos grandes como diciendo, ay, pobre iluso, piensa que va a conquistar algo. ¿Y sabes qué? Uno revela una realidad espiritual y otro revela otra realidad espiritual. La realidad espiritual del joven espiritual es una realidad de conquista. Ahora, lo pasemos a la vida social, a la vida física. Tú y yo, jóvenes. Yo ya no soy joven, ¿no? Pero yo recuerdo cuando me había puesto 3 metas. Primero, conseguir una pareja. Había algunos ya mayores que decían, te aconsejo que no te cases, porque habían fracasado. Pero yo tenía como meta conseguir una pareja. Segundo, conseguir un trabajo, de acuerdo a lo que había estudiado. Tercero, conseguir un lugar
donde vivir, conseguir un lugar donde vivir. La mayoría de los jóvenes, no estamos hablando espiritual, sino en la realidad del mundo actual, de la sociedad donde estamos, estas tres metas son las que continuamente dan vuelta en su cabeza. Quieren una pareja, quieren un lugar donde vivir y quieren un trabajo donde puedan desarrollarse. Dentro de la familia de la fe, el joven tiene esa inquietud de poder conquistar algo. Josué, capítulo 14, versículo 10 al 12, nos habla de un personaje que es Caleb. Caleb, juntamente con Josué, habían ido a espiar la tierra prometida. Y entre esas cosas, Caleb le había recibido o había escuchado de parte de Moisés que Moisés le iba a dar una parte de esa tierra. Moisés muere. Y quien lo reemplaza a Moisés es Josué, su compañero. El mismo con el cual había ido a espiar la tierra prometida. Entonces, Josué ahora ya no es su compañero. Ahora Josué es el líder de todo Israel. Es el que va a gobernar o él va a dirigir, reemplazando a Moisés. Y entonces Caleb se acerca a Josué y le dice, ¿te acuerdas? ¿De qué? ¿Te acuerdas cuando fuimos a espiar la tierra? ¿Te acuerdas de la promesa que me hizo Moisés? Y a lo mejor Josué puede decir, pero eso pasó hace mucho tiempo, ahora somos ya viejitos. Y mira lo que le dice Caleb a Josué. Versículo número 10. Caleb dijo a Josué, ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. ¿Cuántos años tiene Caleb? 85. ¿Cuántos años había pasado de la experiencia que habían tenido de espiar la tierra y demás? 45. ¿Qué edad tenía entonces Caleb en aquel momento? 40. Tenía 40. Y todavía mantiene un ánimo de conquista, un ánimo de batalla, un ánimo de alcanzar aquello que cree que realmente puede alcanzar. Quizás alguno lo miraría y le diría, olvídate, ya te pasó el tiempo. Y precisamente este es el espíritu joven. Cuando uno está en ese nivel, en esa realidad de joven espiritual, tiene este tipo de aspiración. Es cuando uno de pronto dice, vamos a evangelizar. Y uno dice, no, ya hemos ido a aquel lugar y todo el mundo nos ha dicho que no. Y uno dice, pero vamos a dar otra vuelta. Ve solo. Y a veces va solo, a veces tiene que ir solo, pero aún mantiene ese espíritu joven, guerrero, de conquista. A veces estamos en ese momento y otras veces lo pasamos, ¿no? Quiero que ahora recordemos, jóvenes, Josué 14:11, y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. Esto no puede ser para todos aquí presentes, sino algunos de nosotros podemos hacer propio este texto y decir, yo me siento identificado con Caleb. Yo puedo decir lo mismo en el día de hoy. Si tú puedes decir lo mismo, quiere decir que tu realidad espiritual hoy es la de un joven espiritual.
Marcos capítulo 14, versos 66 al 71. Vamos a leer todo el contexto para que lo podamos entender y por qué Juan dice lo que dice a los padres espirituales. Dice Marcos 14, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él, Pedro, negó diciendo, no le conozco. ¿Te acuerdas lo que decía Juan a los padres? Vosotros conocéis al que es desde el principio. ¿Qué dice aquí Pedro a la sierva del sumo sacerdote? No lo conozco a Jesús. Ni sé de lo que dices. Y salió a la entrada Pedro y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Esta es la triste experiencia del apóstol Pedro, cuando es precisamente su momento más amargo, más difícil, porque después va a llorar mucho arrepintiéndose de esto. Pero después viene la contraparte. Cuando Jesús lo encuentra a Pedro después de la resurrección, y leamos lo que dice la Escritura. Juan capítulo 21. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Juan, y ahora resumimos todo lo que hemos dicho, 21, 15 al 17, ¿me amas más que estos? Pregunta Jesús. Y esta es la pregunta que Jesús hace a aquellos que podemos estar en la realidad de padres o madres espirituales. ¿Me amas más que estos? Y uno puede decir, no, espera, Señor, porque ahora me estoy amando a mí mismo. Necesito amarme a mí mismo porque tengo tantas heridas, tantos golpes y demás. Necesito alimentarme porque estoy flamélico. O sea, Señor, necesito en este momento bebida porque estoy sediento. Necesito sentarme a la mesa y que todo el mundo me ministre. Vale, entonces no estás en la realidad espiritual de padre. Estás ahora en la realidad espiritual de hijos. Y todos pasamos por esa etapa. Y a veces volvemos a pasar después de otro momento espiritual. Entonces Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? Y si tú respondes sí, Jesús te dice, apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas, apacienta mis ovejas. Apacentar significa llevar al ganado para que pueda comer los pastos, por ejemplo, ¿no? Entonces uno vela mientras el ganado está comiendo, entonces uno está mirando mientras los otros comen, pero aparte ya le he buscado el lugar donde comer. Cuidar de las ovejas o pastorear, como dice la otra versión de la Biblia, es precisamente guiar, ir por delante, supervisar, estar al tanto de las necesidades de los miembros de la iglesia. Acuérdate, cuando tú y yo estamos en la realidad padre o madre espiritual, siempre nos vamos a agachar para poder ministrar al otro. Hebreos 5, 12 al 13,
Habla de una experiencia que de pronto el autor de la carta a los Hebreos quiere recalcar a los lectores de su carta. Y dice lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Este es un pasaje que ya conocemos muchos, ¿no? Donde de pronto se dice, ha pasado mucho tiempo, deberíais ser ya maestros. En otras palabras, enseñar a otros, pero no, necesitas que te enseñen. Entonces, habla de una comida sólida y una leche espiritual. Una comida sólida y una leche espiritual. Nunca le vayamos a dar comida sólida al niño o al bebé porque todavía no tiene la capacidad de digerirla. Necesita la leche y está contento con la leche. Y es su etapa, es su momento. Hay que respetar ese momento. Pero hay que entender que si nos quedamos en esa etapa, por diferentes razones, porque me enojé con el hermano, porque me enojé con la hermana, porque no me saludaron, porque se olvidaron de mi cumpleaños, porque me miró mal. Y entonces a veces nos quedamos estancados en esa etapa de niños espirituales y no podemos avanzar un poco más. Pedro se había quedado estancado en la negación a Jesús. Se había quedado estancado. Y entonces Jesús le quiere sacar de ese estancamiento y le hace la pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Y cuando Pedro dice sí, entonces es como que le dice, vale, ahora empieza a apacentar, empieza a pastorear, empieza a guiar, empieza a preocuparte por el otro. Cuando surge esa preocupación por el otro, quiere decir que ya hemos dejado la etapa o la realidad de niños para pasar a la de padres espirituales. O como dice el autor de los Hebreos, en vez de decir padres, dice maestros. Hebreos 5:12, debiendo ser ya, y tú puedes decir, bueno, ya debería ser esto. Después de tanto tiempo, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Estamos en una realidad espiritual, pero no vaya a ser cosa que haya algo que me estanque en esa realidad espiritual. Porque precisamente lo que Dios quiere es que avancemos y podamos llegar a ser como Él. ¿Mi realidad espiritual cuál es? ¿Cuál es tu realidad espiritual en este momento? ¿La de niño? ¿La de padre? ¿La de joven? ¿Cuál es tu realidad espiritual? ¿La del niño que quiere recibir? Te felicito. Disfrútala. ¿La del padre que quiere dar? ¿O la de la madre que quiere dar? Te felicito. Hazlo con excelencia. O quizás tú estás en la etapa de joven, de conquista, de poder lograr cosas que otros aún no han logrado en la familia de la fe. Adelante. Te felicito. Estás en una etapa de conquista. Ahora, mi realidad espiritual de niño, padre o joven, ¿cómo está? Y puede estar estancada. Puede estar en el sentido de que, ¿cómo está mi realidad? Avanzando. O puede ser que esté retrocediendo. Caleb puede decir, ¿cuál es tu realidad espiritual, Caleb? ¿Está estancada? No, sigo teniendo la misma fuerza de antes. En otras palabras, estoy avanzando, quiero ahora alcanzar aquello. ¿Cuál es la realidad espiritual de Pedro? Una realidad estancada por la negación, por el pecado, por haber defraudado a Jesús. Y necesita poder nuevamente entrar en movimiento. Pedro hace cosas de aquella persona que uno dice, ¿cómo? Si estuvo con el maestro, disfrutó con el maestro, entró en el monte de la transfiguración, vio cómo Jesús resucitaba a la hija de una persona importante, vio cómo multiplicaba los peces y los panes. Y cuando Jesús no está, Pedro le dice a los discípulos, me voy a pescar.
¿quién viene conmigo? Lo llevaba en la otra dirección. Lo llevaba en la otra dirección. Jesús les había dicho que iban a ser pescadores de hombres, pero Pedro estaba retrocediendo. Quería volver a pescar peces. Y influencia al grupo de los apóstoles para que también vayan con él. Está retrocediendo. Y a veces nos ocurre. A veces por alguna situación difícil en nuestra experiencia espiritual, tenemos que reconocer que estamos retrocediendo. Ahora, ¿cómo poder avanzar? ¿Cómo poder avanzar? Si mi realidad espiritual es la de niño, de padre o madre espiritual, la de joven espiritual, hay tres cosas que son fundamentales. La primera, el conocimiento. No nos conformemos con lo que sabemos hasta ahora, vayamos un poco más. Lo que sabemos de la Biblia en este momento no lo es todo. Todavía hay más por descubrir. Lo que conocemos de Dios el Padre, de Jesucristo, su Hijo, y del Espíritu Santo, todavía es algo mínimo. Necesitamos aún descubrir más de Él, El conocimiento no solamente es intelectual, sino también tiene que ver con compenetrarse con el otro. ¿Cómo avanzar? Con la experiencia. Ya lo he hecho, vuelve a hacerlo. ¿Sabes cuántas veces Thomas Edison hizo la bombilla o la lamparita, como dicen en otras latitudes? ¿Cuántas veces hizo la lamparita o la bombilla hasta que resultó? ¿Cuántas veces lo hizo? Me imagino la esposa de Thomas Edison diciéndole: date por vencido, basta ya de experimentar, basta ya, hasta que al final, ¡wow!, lo logró. Cuando lo logró, lo patentó. Y esto es algo muy importante, Tenemos que seguir experimentando en el camino de la fe. No nos quedemos. Si esto no nos sale, de otra manera nos va a poder salir. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe de maneras diferentes. Y por último, para avanzar es necesario la dedicación. Para aquellos que estáis estudiando, lo sabéis perfectamente. Aquel alumno o estudiante que deja para el último momento todo, sacará calificación de último momento. Pero aquel que le dedica tiempo, esfuerzo, que realmente se compenetra en aquello que está haciendo, esa persona, dice la Escritura, quien es fiel en lo poco, Dios le pone sobre más. Dios siempre nos va a poner sobre más, pero si realmente nos dedicamos a ello. Querido hermano y hermana, lo que Dios te ha puesto en la mano para hacer, hazlo con excelencia. Aunque sea el simple hecho de lavar las copitas de la Santa Cena o de la mesa del Señor. El simple hecho de tener que limpiar este salón. El simple hecho de visitar a una persona cuando está en un momento difícil. Hazlo con excelencia, con dedicación, y eso te permitirá avanzar. Mi realidad espiritual puede ser la de niño, la de padre o la de joven. No lo podemos negar. No todos somos iguales en este momento, pero quiero terminar con este versículo de la Escritura. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, dice el apóstol Pablo: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo: después de haber hecho tanto para la obra de Dios, después de haber conquistado tantos territorios con el Evangelio, dice, no es que ya lo haya alcanzado todo, sigo adelante.
sigo avanzando hacia la meta. Y esta es una realidad donde todos nosotros en el día de hoy tenemos que decidir. ¿Me quedo como niño? Disfruta. Si estás en el momento de niño espiritual, disfruta. Cómetelo todo. Recibe todos los cariños de parte del Señor. Pero acuérdate que hay que avanzar. No nos podemos quedar como niños espirituales. Si estás como padre espiritual o madre espiritual, disfrútalo. Disfruta cada vez que das, que bendices, que ministras a otro. Pero acuérdate que de acuerdo al apóstol Juan, todavía hay otro nivel, el de joven. Y quiere decir que todavía hay territorio por conquistar. Aunque hayamos ministrado a diestra y a siniestra, aunque hayamos enseñado y ayudado a muchas personas, todavía hay más para conquistar. Y esto tiene que ver con el joven espiritual. Terminamos diciendo, sigamos avanzando. Ya sea que seamos niños o padres o jóvenes espirituales, nos podemos decir los unos a los otros al final de la celebración, sigamos avanzando. Que el Señor nos...